Ahora sí, vamos con los titulares. El primero, por supuesto, tiene que ver con la noticia que acabamos de divulgar y sobre la que hemos informado. Vamos. Polémico embajador de Perú en Venezuela, Luis Reigada, renunció a su cargo de manera irrevocable. Lamento que mis expresiones hayan sido malinterpretadas, sostuvo en su carta de renuncia. El segundo tema, revelan que la suegra del expresidente Toledo, Eva Fernenburg, compró en Lima la oficina de más de $880.000. Sobre el particular, el excongresista de Perú Posible, Carlos Brus, comentó: Toledo tiene la suegra que todos quisiéramos. Por otro lado, un día después de haberse presentado el informe de la comisión que investigaba las presuntas irregularidades en la reconstrucción tras el terremoto de Pisco, el presidente de la misma informó de la pérdida de unos 5.000 documentos. Sí. Finalmente, veamos el cuarto tema. Denuncian que uno de los civiles heridos durante la balacera desatada en Quepachato es un testigo importante en el caso Lukmahuayco, por el que varios agentes de la policía se encuentran procesados. Bien, nuestras invitadas de hoy se encuentra con nosotros Leslie Isnay, entonces, ¿no es cierto? Estamos por un lado con Carmen Omonte, congresista y vocera de Perú Posible. Y también, ¿cómo estás? Gracias. Con Luz Salgado, congresista de Fuerza Popular. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Bien, la primera noticia, y ya ustedes la conocen perfectamente, han escuchado a las satisfacciones del embajador renunciante del Perú en Venezuela, el señor Luis Reigada. Entonces tengo que preguntarles a ambas, primero, si se habían sentido ofendidas, y si es así, si se han sentido ahora ya, si se sienten satisfechas por las explicaciones ofrecidas por el ex embajador. Bueno, yo quiero decirles de que el señor Reigada todavía duda si se ha excedido o no se ha excedido. Ustedes le han tenido que sacar casi a la fuerza una disculpa. Pero no es solamente a los congresistas, ha sido a toda la clase política. Y yo creo que el señor está completamente desubicado. No es un embajador de carrera, a la legua se nota, y lamentablemente pues él ha cumplido más una labor política, porque inclusive en su propia renuncia dice que él está con el proyecto político del presidente Ollanta Humala y seguirá defendiéndolo y seguirá fiel a él, lo cual me parece correcto si fuera un ciudadano común y corriente, pero él es el que supuestamente nos representa en el extranjero, y en vez de hacer quedar bien la imagen del país, lo que hace es criticar a los políticos de su país. Entonces este señor no sabe realmente cuáles son sus deberes, no sabe cuáles son los protocolos que exige Cancillería, y sí nos ha insultado, porque ha dicho políticos figuretis, políticos irresponsables, les gusta meter las narices. Yo no creo que esas sean frases de un diplomático. Yo conversaba hace poco con un embajador y me decía, jamás un embajador va a proferir esos insultos, menos a sus políticos y menos en el país extranjero. No acepta esas disculpas. No, definitivamente, pero también quería decirte, Carla, que yo no pienso que a este señor se le tenga que dar tribuna en el Congreso de la República. Él ya se fue. Deberían habernos... No, que él dice que ha presentado su renuncia. Yo al principio, cuando escuché su renuncia, y creo que aquí declaré que me alegraba que haya asumido esa responsabilidad, pero después de escucharlo, y no solamente aquí sino en una radio, veo que él está con unas ínfulas y negando lo innegable, ¿eh? Porque lean ustedes todos sus twitters y habla muy claramente de que él le duele, lógicamente tiene mucha tristeza por la muerte del señor Chávez. Lógicamente la muerte no es buena para nadie, no da alegría, ¿no? Sí. Adiós, comandante y amigo Hugo Chávez, con quien tuve el honor de conversar, ¿no? Es además habla de viva el socialismo latinoamericano. Entonces está negando, pues, además, miente su propia ideología. Dijo en un momento que las relaciones del Perú estaban frías a pesar del amor que Hugo Chávez le prodigaba al Perú. Eso quería decir que la responsabilidad de que estuviesen frías era del Perú. Pero bueno, le preguntaba también a la congresista Carmen Omonte si ella se había sentido ofendida y si esto para ella zanja el problema. Bueno, en el caso de suelo no sentirme ofendida cuando finalmente no valoró el origen de la supuesta ofensa.
Creo que lo que alteró más en general a los peruanos, no solamente la clase política, es de que estas declaraciones vía Twitter, que ya se han convertido en una herramienta de comunicación sumamente importante porque los medios están atentos y eso complica cualquier declaración que, si viene de un ciudadano común y corriente, no hay mayor problema, pero en este caso era nuestro embajador en Venezuela. Pero que se dieron paralelamente al momento en que nos sentíamos vulnerados porque Maduro atacaba fieramente y necesariamente a nuestro canciller, que solamente había la mejor forma que invocaba la tolerancia y el diálogo en nuestro hermano país. Se dieron paralelamente al momento en que el señor Raigada declaró lo que declaró. Esto afectó profundamente nuestras relaciones. Y lo que no se entendía en su momento, y no lo entendíamos ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores, era que algunos congresistas, no todos, pero del oficialismo, se alteraban de lo indignados que estábamos nosotros cuando lo que estábamos haciendo era defender a nuestro canciller, al canciller de todos los peruanos, al canciller del oficialismo. Que dicen que es cercano a Ollanta Humala, ¿no? Existen especulaciones, bueno, definitivamente cercano por el hecho que colaboró financieramente, pero al margen de su cercanía, lo que sí se está demostrando es que hubo un gran error en poner a embajadores en países con los que tenemos que tener sumo cuidado, buscar que definitivamente haya embajadores de carrera. Ojalá que esta experiencia sirva para que en lo sucesivo en países de la región, en países, en el caso de Ecuador, de Chile, en países de que consideramos nuestras relaciones vitales, pues se anuncien a embajadores de carrera. ¿Debería ser invitado al Congreso? Coincido con Luz, yo creo que el señor Raigada debe de pasar ya al retiro de cualquier función pública y finalmente dedicarse a sus negocios, que aparentemente le van muy bien gracias al puesto que ha ocupado. Pero la designación de este embajador, que no es de carrera o de carrera corta en cualquier cosa, debería motivar que se convocase al canciller, ¿sí? al Congreso. Definitivamente, el canciller debe darnos muchas respuestas. Se ha notado en estas 2 semanas una debilidad realmente de nuestra Cancillería. Miren, ahora él se da el lujo de decir que renuncia, que nadie le dijo nada. ¿Quiere decir entonces pues que el señor Rafael Roncayolo no ha tenido la capacidad de dar una respuesta firme a este insubordinado? Porque prácticamente lo desconoció. Y lo protegen al decir que renuncie muy suavemente, y luego a las expresiones del señor Maduro también dicen que ya conversaron con Ollanta. Bueno, la respuesta la va a tener que dar no el presidente Ollanta, sino su representante político, que es el propio Rafael Roncayolo, quien corre ya una interpelación por otros motivos y por otras causas, por el tema inclusive de Ecuador. O sea, aquí se profieren insultos, aquí se profieren palabras que son denigrantes para el pueblo peruano, y no sale nuestro presidente y se queda en silencio, no sale la Cancillería. Entonces, oye, lo mínimo que tiene que hacer es decir por qué han actuado así, por qué han dejado que corran estos casos que han tenido que manejarse de mejor manera. Se nota pues un mal manejo en Cancillería. ¿Y no cree que en esta oportunidad efectivamente el presidente haya llamado a Raigada y le ha dicho ya bueno, renuncia pues, ¿no? Ya. Muy probable, porque mira tú, después de las denuncias que han habido en los medios de comunicación, porque él ahora nos echa la culpa a los fujimoristas, ¿no? Y a los apristas. No, señor Raigada, su moción para que lo sacaran, casi salvo gana Perú. Miren ustedes acá, él dice que no debemos meternos, sin embargo ha dejado que peruanos utilicen la marca Perú, ¿no? Y la bandera, nuestro pabellón nacional, para hacer proselitismo político a favor de Chávez. Eso ha dejado de hacer el señor Raigada y no ha dicho nada. Yo creo que él tiene que respetar a su clase política, y él, como parte del Ejecutivo, tiene que respetar el protocolo que tienen todos los embajadores. Coincido con Carmen en que aquí el reemplazo para Venezuela tiene que ser un diplomático de carrera. Venezuela está pasando por circunstancias muy delicadas. Nosotros hemos presentado una moción para que el Parlamento latinoamericano conforme una comisión y recoja las denuncias, verifique si qué de cierto y qué de no cierto hay en las denuncias de parlamentarios venezolanos. Pero tal vez esa era la estrategia, ¿no? Mandar a Raigada, alguien cercano al gobierno, alguien también con influencia. En todo caso, una estrategia que no dio buenos resultados y que debe servir de experiencia para que en el futuro se priorice
peso a nuestros embajadores de carrera. Perú está caracterizado y se le valora de afuera a la línea de carrera que siguen nuestros embajadores. Así que hay que valorar a la gente que tenemos. ¿Ustedes van a apoyar la iniciativa para que el canciller sea convocado al Congreso? Nosotros hemos apoyado, bueno, en mi caso dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Me refiero a la bancada de Perú Posible. No se ha planteado dentro de la bancada formalmente, pero sí, como miembro de la comisión sí apoyé, bueno, en este caso al pedido que no era vinculante, pero era un gesto que hacíamos como congresistas de que saliera arraigada. Bueno, ya era necesario. Creo que sí ha sido renunciado y probablemente es un análisis que he hecho la Cancillería de que la mejor forma, la alternativa más saludable en este momento era que renunciara. Perú Posible siempre se siente, digamos, contento cuando se retrocede de alguna manera y ya no interpela ministros, ya no cuestiona ministros, ya como que no lo entiendan muchos, aunque no lo entiendan muchos, esa es la tarea más complicada que uno tiene que hacer, sin llevar a escándalos, sin llevar a debilitamientos de nuestra institucionalidad, y lograr que finalmente se realicen las cosas. Espero que eso se valore. Pero se entienda de ese ámbito, es un mérito. Yo lo tengo muy claro. Los Pero ministros es un mérito para con el hacer. viaje Ollanta-Humala a Venezuela no lograron que se hiciera lo que, según declaran ustedes mismos, en el fondo pretendían que ocurriese. Así es. No, finalmente el viaje fue uno de los problemas más complicados en los que se nos ha metido como partido político. Perú Posible ha tenido varias complicaciones por esa decisión de ser aliado del gobierno. Yo sé que muchos de ellos no quisieran no votar conjuntamente. Asumiendo la tarea más complicada. Es que es la responsabilidad con el país, Carmen. No se trata de avalar por avalar. Y nunca lo hemos hecho. ¿Ustedes no quieren retroceder porque ellos salen ganando? Usted una vez lo mencionó, ¿no es cierto? No, yo considero que es sentido común, que es sentido común si es que el gobierno finalmente se siente sin ningún apoyo de una línea más o menos cercana, pues va a tener que buscar apoyo. No sé si se acuerda, Luz, el año pasado, no sé si es entre noviembre y diciembre, hubieron propuestas legislativas en las que nosotros claramente nos opusimos. Y en esa época, estoy hablando un poco antes, porque Daniel Ayataz estaba de operador político, consiguió el voto del fujimorismo. O sea, cosas que eran beneficiosas para el país, el lógicamente. El fortalecimiento de la SUNAT, que después lo criticaron, por eso a mí me sorprendió. Entonces, cuando al país le tiene que ir bien, apoyamos nosotros, pero el problema es que ustedes apoyan en todo. Simplemente no miden y votan conjuntamente con Gana Perú, porque si no Gana Perú no tendría, pero es que si no tendrían los votos, Carmencita. Yo sé que tú quieres a veces votar con nosotros y no te dejan. Te mandan directivas hasta de Nueva York, creo, ¿no? Sí, pero finalmente la responsabilidad es tratar de que vayan las cosas bien y las cosas que no, de la manera en que sean, finalmente se retroceda, ¿no? Y eso es importante. Bien. Vamos a una primera pausa y volvemos con la segunda noticia. Seguimos en portada conversando con nuestras invitadas Carmen Omonte, congresista y vocera de Perú Posible, y Luz Salgado, congresista de Fuerza Popular. Pasamos al segundo tema, y es que tiene que ver con Alejandro Toledo. Aquí justamente tenemos a la vocera de Perú Posible, y es que revelan que la suegra del expresidente Toledo, Eva Fernandez, no solamente compró una casa en Las Casuarinas, sino que también una oficina de más de $880,000. Y sobre el particular, el excongresista de Perú Posible, Carlos Cruz, dijo algo pues que tal vez podría pensar varias personas, ¿no? Que es: Toledo tiene la suegra que todos quisiéramos. ¿Te gustaría tener una suegra así? Bueno, vamos a escuchar algunas reacciones. La de Gustavo Rondón, presidente de la Comisión de Fiscalización. Se ha aprobado con mayoría de los votos el pedido al orden del día para solicitar al Pleno del Congreso la moción de comisión investigadora para los casos que comprometen al expresidente Alejandro Toledo Manrique con relación a la adquisición de inmuebles que son materia de interés público. Es lo que tenemos que informar a la colectividad a través de ustedes. Muchas gracias. Bien, y como comentaba Carla, el ex congresista y militante de Perú Posible, Carlos Cruz, es congresista todavía, pero ya no de Perú Posible, hizo un comentario sarcástico de que a la señora, la suegra del presidente Toledo, expresidente Toledo, le haya costado más de $882,400 y pico esta oficina,
y la casa que se compró más de 3,5 millones, me parece, de dólares. 4 por ahí, ¿no? Claro, entonces ya estamos hablando de más de 4,5 millones de dólares, y entonces considera pues que se trata de una señora afortunada. Vamos a escuchar sus palabras. El único delito de Toledo es tener la suegra que todos quisiéramos tener. Le pone una casa, le pone una oficina. Yo más bien voy a buscarme una suegra así, y eso de esa manera me arreglo mi vejez. ¿Por qué le hacen ustedes esa maldad al pobre Toledo? ¿No creen caso? No, pues si tiene una suegra pues muy dadivosa, lo quiere mucho. Lo único que me nace a mí es envidia, por no tener una suegra así. Ok, muchas gracias, congresista. Bueno, ahí están. Reacciones. Carlos Brus parece que nunca se va a amistar con Alejandro Toledo, ¿no es cierto? Ese amor-odio seguirá por siempre. Bueno, ¿cómo van a manejar este tema en la bancada? ¿Van a pedir investigación también? ¿En áreas de la transparencia? Suele suceder estas relaciones de amor y odio. Ya Alejandro Toledo sacó un comunicado ahora en la tarde. Lo que debe quedar en claro son varias cosas. Primero, que el tema de la oficina está dentro de todo el proceso de investigación que se está haciendo a las propiedades de la señora Fernand Burgos. O sea, está en el Ministerio Público. Esperemos que pronto puedan tener ya que puedan dar a hacer anuncios más formales a la Fiscalía. Es una Fiscalía que sabemos muy bien que no tiene ninguna cercanía con el partido, así que me imagino que están tratando el tema con una imparcialidad y una severidad necesaria en buena hora, pero está el tema dentro. O sea, ahora ha salido como que fuera parte o fuera una denuncia, un tema nuevo, pero dentro del proceso de los bienes de la señora Fernand Burgos está más plata, pues, ¿no? Y más recursos, pero todo está dentro de este proceso de investigación, que lo sigan manejando, que siga, es fuego que debe de ver este tema. Lo que ha sucedido hoy sí es un tema que a mí realmente me sorprende, pero finalmente también lo entiendo. Es parte del juego político de tratar de debilitar al adversario. Que se haya dado con tanta celeridad la aprobación para que la Comisión de Fiscalización vea un tema de no solamente un personaje político, porque en este caso no es el tema de Alejandro Toledo directamente, sino de la señora Fernand Burgos. A pesar de tener otros temas, otras mociones, la Comisión de Fiscalización, una de ellas contra el presidente Alan García y varios casos similares, sorprende. La única o la diferencia más notoria en que un tema se ve en el Ministerio Público y que se ve en la Comisión de Fiscalización es el rebote periodístico, lo mediático que se ve en el tema. Hay una mega comisión que ve el tema de Alan García también. Es un tema en el caso de Alan García está dentro de los 5 años en lo que debe estar sometido a las investigaciones. A Alejandro Toledo se le investigó 11 casos en los 5 años posteriores a su gobierno. Entonces Alejandro Toledo ya pasó todo, ya se le expurgó lo que se le tenía que expurgar. Bueno, en este caso ya paciencia y buen humor. Me preocupa de que sí, pero se esté metiendo a un fuero político, un tema que debe mantenerse en un nivel privado. Congresista, ¿es un tema político? Miren ustedes, el señor Alejandro Toledo siempre dijo que era el que luchaba contra la corrupción y el que exigía transparencia. Ahora le exigimos transparencia al señor Toledo. Son 5 millones que se los atribuyen a una señora anciana, pensionista de la guerra, y que no se sabía hasta ahora que era gran inversionista en inmuebles, porque eso es lo que tratan de decir. Y lamentablemente, y yo lo lamento por Carmen, pero estos juramentos, a quienes hemos escuchado a Toledo durante muchos años decir que Saraí no era su hija, y lo juraba y rejuraba, no podemos creerle, y sí creo que la Comisión de Fiscalización ha hecho bien, porque verán ustedes, no se puede levantar el secreto bancario si es que no hay una comisión ad hoc. Y en este caso, en la calidad que ha tenido Alejandro Toledo, necesita una comisión ad hoc, y eso es la comisión investigadora que tiene que ser atribuida de otras facultades para que pueda tener acceso a las informaciones de dónde provienen los recursos. Son 5 millones de dólares para poder esta señora haber adquirido esos inmuebles en un mismo año, en menos de 3 meses, porque ha sido en julio del 2012 y en septiembre del 2012. ¿No confías en el Ministerio Público, que es donde debe? En este caso, sí, ya se pero hay muchos casos, Carmen, que se hacen en el Ministerio Público y también la parte política en el Congreso, porque el Ministerio Público no podría actuar si es que a él no se le quita todas las inmunidades y puedan hacer las investigaciones correspondientes. Que yo sepa, el señor Toledo no se ha acercado al Ministerio Público, menos su esposa. Y pasó lo mismo con los temas de CONAPA.
Yo me acuerdo de cuando se le acusó, archivó el tema de sí, pues, están dentro de lo este archivaron caso. sin haber hecho una buena investigación, y yo no sé si regresaron las famosas momias, y no sé si llegamos a tenerla. Que se evaluaron, se investigaron y se archivaron. Termino, Carmencita, diciendo lo siguiente: ustedes, por su propio bien, como partido político, deberían ser los primeros que apoyen, porque, como dice el dicho, quien no la debe, no la teme. Que se haga toda la investigación correspondiente, tanto en el Congreso como en la Fiscalía, en los ámbitos que les corresponde, y de una vez denote verdaderamente que hay transparencia en este manejo, porque es muy sospechoso, porque una señora que no vive acá, que está que no acredita nada más que una pensión mínima, ¿de dónde ha sacado esos recursos? Entonces sí lleva lugar a sospecha, y en una encuesta que ha habido, la opinión pública dice: sí, creemos que eso no es de la señora, sino están utilizando este señor, este nazi, como un testaferro, todos ¿no? estos argumentos que menciona Luz son valiosos, son válidos. El buen logro hubiera sido que siempre se utilizaran también para todos los N procesos que, teniendo mayor ventaja en votos, el fujimorismo, el APRA lograron que fueran archivados. O sea, hace pocos días nada más el proceso de Kenji en ética ha sido archivado. Porque la creaba una lo había archivado primero. Así es. Porque En es este ahí caso, un en el caso de socio Alejandro Toledo, minoritario, tenía que esperarse que el socio Ministerio Público minoritario evalúe el de tema una de la suelda empresa en la que y no después tiene pasara nada al que tema hacer, político, ¿no? En la que pero no tiene nada hay que hacer. casos complicadísimos, yo creo que hay que hacer historia. Mira, lo que decimos nosotros es que se investigue también a la empresa de Kenji. No nos vamos a oponer, vamos a pedir que se investigue también el caso. Carmen, imaginemos el escenario siguiente. Imaginemos que quien hubiese adquirido dos propiedades de los precios que ya conocemos, que suman más de 4,5 millones de dólares, fuera la suegra de Alan García o la suegra de Ollanta Humala. ¿Usted habría querido que eso se investigase? Si estaba dentro de los 5 años posteriores a su gobierno, sí, porque está dentro de la ley y dentro de las formas. En este caso nos estamos saltando a la ley, nos estamos saltando a las formas. Ya pasó. ¿Usted no habría querido que se investigara? El Ministerio Público sí, hemos hecho No. todos los esfuerzos para que investigue la Fiscalía, el Procurador Anticorrupción, Lo que quiero decir, me llama la Procurador atención que una persona de esa edad y emparentada claro, de esa por supuesto. manera con alguien que Pero, ejerció mira, la en este presidencia caso, adquiera esa propiedad. con un Ministerio Público que está o sea, todo lo decimos, está con una presencia de personajes vinculados al aprismo, nadie va a dudar de que van a ser severísimos con la investigación. Yo creo que nadie podría aceptar eso. Y está en ese proceso, se está investigando, la señora con sus abogados le está entregando los documentos que se lo están solicitando totalmente, con total tranquilidad. Esto es parte de un juego político. ¿Quiénes estarían interesados en ir en contra de Perú Posible o de Alejandro Toledo? Todos estamos interesados en sacar la cabeza positivamente y en medida de lo posible bajarnos al rival. Yo creo que eso es natural, eso forma parte de muchos rivales, porque supuestamente hubo una reunión entre Alan García y Toledo para un pacto de no agresión y se supone que todo había quedado ahí, pero parece que a nosotros no nos invitaron y que no nos inviten, por si acaso. Nunca se confirmó, es necesario que se converse. O sea, sí lo admitió. Y que todos tenemos que... Alan García admitió haber conversado con Alejandro puso el tema Toledo. en un momento muy importante para él, que era cuando estaba siendo cuestionado por los narcoindultos. Sacó el tema hábilmente, con mucha astucia, y al día siguiente de eso se conversaba, ya no de los... Mira, todo lo que está sucediendo últimamente le hace un favor enorme a Alan García. Bueno, también puede decirse que este tema de Toledo ha salido a raíz de que ya se venía la interpelación para Rafael Roncayolo con todos los errores que ha cometido en Cancillería. Podría pensarse, pero hay un hecho evidente, Carmen. O sea, acá hay propiedades, hay cuestiones físicas, son 5 millones que se tienen que investigar y ustedes no tienen por qué oponerse. Yo creo que ahora hemos visto, yo no pertenezco a fiscalización, pero ahí se han corrido los aliados de Gana Perú a brindar también al toledismo. No, mira, claramente se nota que nosotros no hemos hecho ningún juego de acumular votos, porque si no simplemente se hubiese archivado el tema. No tenemos nada que decir. Siempre así, si finalmente nosotros estamos sometidos a lo que se tenga, a lo que venga, pero el tema está en el foro que debiera estar. Y ahora transparencia, que se investigue. Así es. Muy bien, vamos a dejar el segundo tema, hacemos una pequeñísima pausa, pero no se mueva de portada, porque volvemos para discutir el informe, que un día después de haberse presentado el informe de la comisión que investigaba las irregularidades o presuntas irregularidades de la reconstrucción tras el terremoto de Pisco, se informó sobre una pérdida de 5.000 millones. Volvemos.
Bien, continuamos aquí en Portada. Hoy día nos acompañan dos congresistas, por un lado Luz Salgado de la bancada fujimorista y por otro lado Carmen Omonte de Perú Posible, y vamos a abordar con ellas la tercera noticia que tiene que ver con la circunstancia de que un día después de presentado el informe sobre las presuntas irregularidades en Forsur, en la reconstrucción tras el terremoto de Pisco, pues el presidente de esa comisión, Rogelio Cánchez, ha dicho que 5.000 archivos se han perdido. Y se ha hablado de hackeo o de un virus, pero la verdad es que no da una explicación satisfactoria, al punto que Mauricio Mulder, muy a su estilo, ha dicho que la denuncia de Rogelio Cánchez es una payasada. ¿Es excusable una pérdida de 5.000 archivos tras presentar una denuncia tan seria como la de estas irregularidades, Carmen? Comentaré un poco los antecedentes. Por favor. Cuando se dio el pleno descentralizado en ICA, uno de los compromisos que asumimos fue el de crear una comisión investigadora de lo sucedido en ICA, todo el tema de Forsur. Es una comisión multipartidaria, nos dividimos el trabajo, yo formo parte de esa comisión, nos dividimos el trabajo en tres grupos. Uno que veía el bono 6.000, que es el que yo presido, el que viera donaciones y el que veía el tema de infraestructura. Se nos vencía ya el plazo y hemos hecho todo el esfuerzo. Tenemos un buen equipo de secretarios, de Secretaría Técnica, tenemos a 5 miembros de Contraloría que nos han apoyado todos estos meses. Estoy realmente satisfecha del trabajo que se ha hecho. El grupo de trabajo del bono 6.000 presentó un informe total, ya cerrado, con conclusiones, con recomendaciones, igual el grupo de trabajo que vio el tema de donaciones. Y este lunes ya dejamos al final el tema de infraestructura, que era el grupo que presidía el congresista Rogelio Cánchez. En ese momento, ya en la reunión, es que nos informan que lamentablemente se la carpeta que contenía el análisis legal de todo el informe técnico y de ingeniería con respecto al tema de infraestructura había desaparecido de la computadora, del CPU. Esto nos ha complicado totalmente, no porque nosotros vamos a retroceder, ¿verdad? Nosotros hemos concluido y hemos cerrado nuestro trabajo, pero finalmente no podíamos presentar un informe final cuando una tercera parte faltaba concluirse como debía ser. Debido a esto que se ha solicitado una prórroga, lamento profundamente lo que ha sucedido, se presta a suspicacias, es cierto. Muy conveniente. Y el esfuerzo que ha hecho el grupo de trabajo, el esfuerzo que han hecho el personal de esta comisión ha sido grande. Confío en que lo que hemos trabajado se mantenga tal como está, porque creo que hemos tratado de hacer un tema totalmente apolítico, no hemos pretendido hacer cuestionamientos que a una supuesta persecución política para que se respete el trabajo que hemos hecho, y confiamos en que en estos próximos 15 días, así se nos ha ofrecido, el secretario técnico del aspecto legal pueda recuperar los archivos o conseguirlos nuevamente. Recuperado de los 5.000, dice. Eso es lo que nos han informado, porque finalmente es un trabajo que ya lo han hecho, entonces debe haber recuperar y acumular el trabajo Conveniente podría yo ser la espero lectura, que no se les haya perdido en físico, porque parece ser que se les ha perdido lo que está en la computadora, es decir, tal vez análisis, algunas copias, y primero dijeron, ahora están tratando de responsabilizar, creo, hasta un mozo del comedor del Congreso. Me parece totalmente ridículo, increíble, y por otro lado irresponsable de quienes manejan la comisión. Cuando uno lleva a cabo este tipo de investigaciones, en principio estos documentos que son reservados y solamente están para el manejo de los parlamentarios, tienen que estar cerrados en una bóveda, no pueden estar a libre albedrío. Y por otro lado, hay cámaras dentro del Congreso que tranquilamente pueden visualizar quién ha tocado esa máquina que no corresponde a la comisión, ¿no? En todo caso, yo creo que si aquí ya ellos habían terminado su trabajo y tienen el concepto y tienen los documentos, porque espero que no se hayan perdido los documentos, que prueban eso, de una vez saquen ese informe, porque sí se presta a malas interpretaciones. Aquí ha habido una investigación de algo que muchos hemos visto con pena, cómo se llevaban a cabo este tipo de programas cuando pasó lo del terremoto en Ica, y sí es cierto, pues recibimos el clamor popular en Ica
de que aquí se habían cometido muchas irregularidades. Y si hay personas que han utilizado los recursos que eran para poder ayudar a la gente que había sufrido pérdida de su casa, pérdida de vidas, que estaban en condiciones lamentables y se han apoderado, como hubieron algunos que se apoderaron de los alimentos y luego salieron exonerados porque supuestamente estaban enfermos de cáncer, entonces tiene que caerles todo el peso de la ley. Pero entre las recomendaciones está acusar constitucionalmente al exministro de Economía, ¿no es cierto?, del gobierno pisa, Luis Carranza, por no haber transferido a INDECI los 120 millones de soles. ¿Está bien esa recomendación? Lamentablemente se ha filtrado información que nosotros hemos tenido sumo cuidado en no declarar públicamente nada hasta que sea presentado en el Pleno. Eso es lo correcto. Me gustaría a mí ser más específica y decir finalmente qué cosa es cuáles son las conclusiones y recomendaciones que hemos planteado, pero no es serio. Se ha filtrado información, lo lamentamos, pero no podemos aseverarlo ni negarlo. Sí hemos hecho un trabajo serio. En el caso de algunos 6.000 hemos tenido que indagar, seguir el hilo, no solamente al INDECI, a los comités distritales, a los municipios, al BANMAT, al Fondo de Vivienda, al MEF. O sea, realmente ha sido una tarea cuesta arriba, infelizmente. Pero son bien porosas estas comisiones porque se filtran montones de cosas y entonces cabe suponer que lo que hay es un proyecto político. Todo se filtra, en el Congreso todo se filtra. Estamos a la merced no solamente de los hábiles en medios digitales, sino finalmente son 2.000 empleados que contamos y finalmente con la pérdida de estos archivos y la filtración de estas recomendaciones, obviamente es herramienta perfecta para decir hay pues una intencionalidad política y hay persecución política, ¿no es cierto? Y utilizarse mediáticamente. Pero creo que ya cuando llegue el día formal en que nosotros pongamos en el Pleno, vamos a defender claramente el esfuerzo y la seriedad con que hemos llevado adelante esta tarea. Muy bien. Vamos a una nueva pausa y regresamos con la cuarta noticia. Bien, seguimos ya con la última noticia en portada, y es que denuncian que uno de los civiles heridos durante la balacera desatada en Quepallato es un testigo importante por el caso Lucmahuayco, por el que varios agentes de la policía se encuentran procesados. Eso por lo menos lo ha mencionado su abogado, con quien vamos a conversar más adelante, pero primero queremos escuchar las declaraciones del chofer de esta combi que fue baleada, Rómulo Armira. Vamos a ver. A decir toda la verdad, lo que los señores de Comando Conjunto, después de agredirnos tan cruelmente todavía, mienten, nos calumnian todavía de terrorismo. Eso es completamente falso, señores. No puede ser que nos atentaron a matarnos y encima todavía nos va a calumniar, van a querer justificarnos de esa forma. A eso yo reclamo que hay justicia, señores. Eso no puede quedar. Nosotros no tenemos ni por qué en ese momento gritar, pedir auxilio y hacer disparos así cruelmente. Después de disparar, bajaron de lo que han disparado de arriba, todavía sangrando, agoneando, arrastrados del carro al suelo. Tan injusticia no puede haber en este valle de reconversión, señores. Yo invoco pues acá al señor congresista que haga de su conocimiento que no ocurra estos atropellos, porque bien sabe, nosotros hemos elegido al gobierno para que nos defienda. Si el gobierno que hemos elegido nos ha enviado el ejército a la convención, es para que nos defienda, no para que nos mate. Entonces, señores, nosotros hemos perdido totalmente la confianza con el ejército, en especial mi persona. ¿A quién nos vamos a apoyar? ¿Al ejército? ¿A dónde vamos a ir? Ahora ya no contamos con nadie, señores. ¿Cómo nos puede calumniar que ha venido encima del combi un terrorista? Que había armamento, que había droga. Es completamente falso, señor. Felizmente no nos ha matado. Y todos mis pasajeros que están, nos vamos a defender. No nos va a tapar la boca, no nos va a callar. Yo soy persona conocida y todos mis pasajeros son del lugar. Bien, gracias a la señora, nuestra alcaldesa, apenas que hemos llegado, nos ha reconocido uno por uno a todas las personas. Y yo soy conocido también, señores. Yo soy nieto de Charatino. Yo soy nieto del mismo Quepallato. Yo por eso conozco a todos mis pasajeros. Eso es lo que estoy reclamando, señores. Ahora, yo educo a mis hijos, mantengo mi familia con ese grado que me han destruido.
Para vuestro conocimiento, Estamos escuchando entonces al chofer de esta combi, Rómulo Almirón, dando su versión respecto a este tema y dando un argumento contrario al que dio el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Para conocer más sobre este tema vamos a conversar vía telefónica con Juan José Quispe, él es abogado de IDL, para hablar la nueva información que ha salido que en la balacera estaría un testigo importante por el caso Luc Mahuayco. Señor Quispe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la oportunidad de dirigirme a todo el público televidente y Canal N. Cuéntanos un poco esta situación sobre el señor José Rosendo Aspurosco, de 52 años, que sería un testigo bastante importante y que a entender de las últimas informaciones de alguna manera habría sido amenazado con esta balacera. Efectivamente que sí, bueno, esto tenemos que retrotraernos al caso Luc Mahuayco, que viene llevando la Sala Penal Nacional desde hace un año, estamos en juicio oral, en donde el señor José Rosendo Aspurosco es un testigo importante, un testigo clave de la matanza de 34 campesinos ocurrido el día 26 de noviembre del año de 1984, perpetrado por miembros de la ex Guardia Civil de la Policía Nacional, que en número de 20 están siendo procesados por matanza y desaparición forzada de víctimas de la localidad de Luc Mahuayco, ¿no? Entonces, el señor Rosendo Aspurosco estaba viniendo para Lima porque tenía su diligencia acá en la Sala Penal de Lima como testigo el día lunes, y la segunda fecha de diligencia es el día viernes. Con esto, lo que ha sucedido es totalmente extraño para nosotros, y creo que para todo el público en general, es el extraño ataque a una combi en donde estaba este testigo, que finalmente no pudo llegar a la audiencia, no va a llegar tampoco a la del día viernes porque está herido, y lo cierto es que esto a nosotros nos parece una acción de amedrentamiento, toda vez que son 40 testigos de la localidad de Luc Mahuayco que realmente tendrían que trasladarse a la ciudad de Lima entre el día lunes ¿Había recibido otras amenazas antes? ¿no? ¿Había recibido otras amenazas antes? No, pero sí había sido cuestionado en el proceso por su pasado, en el sentido de que los abogados de los miembros de la Policía Nacional, algunos en actividad, señalaron que el señor había sido procesado y condenado por terrorismo, lo cual es falso, porque él en el año 85 fue procesado por colaboración con el terrorismo. Sin embargo, el Poder Judicial en las dos instancias lo absolvió porque no había una prueba idónea en su contra. Muy bien. Entonces, creo yo que al sostener en el juicio oral de Luc Mahuayco que este señor es un terrorista y que querían frenar su declaración, ahora me parece totalmente sospechoso y extraño que se haya herido a él y finalmente sea una suerte de amedrentamiento, toda vez que ¿qué va a pasar con los 40 testigos? No van a querer venir a declarar a Lima, porque definitivamente su vida correría peligro. Y esa es la consecuencia de este absurdo ataque que se ha producido en Quepachiaco. Muy bien, abogado. Muchísimas gracias por haber accedido a comunicarse con nosotros y poder darnos su argumento o la hipótesis que usted está manejando respecto a lo que habría sucedido. En la alcaldesa de la convención también se ha pronunciado sobre el tema, Carla. Así es, la alcaldesa de la convención en Cusco, estamos hablando de la señora Feria Castro Melgarejo, le ha pedido al comando de conjunto de retire la versión que ha dado en una manera inicial, y además ha pedido que se levante el estado de emergencia en la convención, que ya tiene bastante tiempo. A propósito de la presencia de una persona buscada por terrorismo y el arma que alegan haber encontrado en la combi. Bueno, eso es todo lo que está pasando a nivel informativo respecto a este tema, así que vamos ya con el análisis con nuestras invitadas. Su punto de vista respecto a estas versiones ha sido efectivamente una situación bastante confusa, y de ahí varias versiones. Confusa y muy peligrosa. Ya se sabe que para ganar esta lucha contra los terroristas y el narcotráfico, tú tienes que ganarte a la población primero. Y esto lo que hace es crear desconfianza. Desconfianza de una población que
supuestamente tiene que tener mayor apoyo dentro de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, y en este caso lo que hace es todo lo contrario. Ese es lo peor que como conclusión. Y lógicamente los heridos, ¿no? Nosotros en la Comisión de Defensa, yo particularmente ya presenté un oficio al ministro Cateriano para que nos dé las explicaciones del caso del almirante Cueto, que fue el primero en dar la información, cosa que tampoco no le correspondía. Entonces ya se ha acordado del día de mañana, en la mañana, antes del pleno, va a haber presencia de los miembros de la Comisión de Defensa, el día viernes. El día viernes, tanto el ministro como el almirante Cueto van a tener que dar respuestas a todas estas inquietudes, porque como siendo una zona de emergencia, se supone que tienen que tener un control de los carros que están circulando en la noche. Hay puestos de control, y si ha salido de un determinado punto de origen, lo que tienen que decir está yendo una camioneta con familiares o con él, o bien es una camioneta sospechosa. ¿Qué información fue la que se dio cuando salió, o no hubo esta información para que en medio camino se le atacase? Ahora, lo que dicen las Fuerzas Armadas, según su comunicado, es que ellos presuntamente tenían la noticia de que ahí había narcotráfico, terrorismo, pero están saliendo las informaciones de que no es así. Pero así hubiera habido esa información. No, hay un protocolo, no se puede atacar a la población civil, también ahí están mal, no están cumpliendo el protocolo, y eso es lo que tiene que explicarnos también el ministro de Defensa. ¿Qué está pasando con el protocolo de defensa de los derechos humanos de los civiles? Eso se ha criticado tanto, hay tanta gente enjuiciada por ese tema, que no es posible que ahora esté ocurriendo estos casos, ¿no? Vamos a ver qué dice la congresista. Ya hemos superado una etapa lamentable hace mucho tiempo, en la que finalmente la víctima real, el ciudadano más vulnerable, era el que estaba entre los dos fuegos, ¿no? Por un lado terrorismo, por un lado las fuerzas de orden. Es triste cuando vuelven a darse estas noticias. Hemos escuchado ahora al conductor de la combi. Nadie puede dudar de que es un hombre sincero, que realmente está sintiéndose vulnerado, no solamente su condición física de salud, sino también en que han destruido un recurso. Estuvimos en el Brain, también creo que nos acompañamos, coincidimos con Luz. Es un territorio difícil, es un territorio complejo. El enfrentarse con el tema del narcotráfico y el terrorismo en medio de esa geografía tan difícil, definitivamente es un reto tremendo, con las condiciones inclusive mal apoyadas en las que están nuestras Fuerzas Armadas. Pero este tema sí se tiene que investigar seriamente, y no es que estemos en contra de aquellos de nuestras Fuerzas Armadas, de aquellos militares que están trabajando por mantener la paz, para resguardar la seguridad, pero algo no se ha hecho bien aquí. Pero solamente puede ser un tema de desorganización. Amenazados en la oscuridad, han creído algo y se les fue la mano, pero en todo caso hay que reconocer. No puedes atentar contra la población civil de esa forma y no reconocer en todo caso un error después de haber dado, porque pueden darse errores. Pero acusar, y aparte ya de haber afectado a las personas, adicionalmente poner en peligro su vida, su estabilidad, presumiendo de que hay delitos de por medio, es muy delicado. Y esta versión, ¿no es cierto?, esta denuncia de que uno de los heridos, una de las personas que estaría yendo en la combi, era un testigo importante para el caso judicializado. Porque si es un testigo importante, estaba yendo a cumplir una diligencia, también da que pensar, pues, ¿no? Porque esto ha sido una acción, un operativo de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, una operación conjunta. Tengo entendido que el fiscal ha anunciado que va a ser muy severo en estas investigaciones. Confirmo que sea así y que nos pueda dar después un informe más completo y concreto sobre lo que está haciendo. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado, Lady Nay. Entonces, el día de hoy hemos estado con Carmen Somonte, congresista y vocera de Perú Posible. Y con Luz Salgado, congresista de Fuerza Popular. Gracias a las dos. Muchísimas gracias. Una pausa, volvemos.